esto, y un amigo que tenemos en común, varios de los que están ahí en esta mesa y su servidor, me habló el día martes para decirme o hacerme algunas anotaciones sobre lo que yo había escrito el lunes. Y yo decía que pues Morena había perdido y era realmente un fracaso para los morenistas, que así es, así me parece que es estos resultados tanto en Coahuila como en el estado de Hidalgo. Nada más que esta persona que me habló me hacía el comentario que él vivió de cerca este proceso en Hidalgo y ustedes me lo podrán corroborar y decía que los operadores de Morena terminaron haciéndolo para los priistas o para los panistas, es decir, como traían un desbarajuste ahí en esto de la elección de la dirigencia de los morenistas, bueno, pues algunos de ellos, como no les pusieron a sus candidatos, pues terminaron operando para el de enfrente, y así les fue en el estado allá en Hidalgo y por supuesto en Coahuila. Ahora, me parece muy interesante también que esto detona el enojo del presidente, porque el lunes estaba enojado el presidente, como ya suele ser costumbre, pues estaba enojado y eso pues de alguna manera abonó para que esta misma semana se pusiera pues punto final a esta elección de la presidencia de Morena, precisamente buscando poner orden para lo que viene. A mí me parece que el gran perdedor de cualquier forma sigue siendo Morena, porque Morena sin López Obrador está al nivel, y yo lo escribí en la semana, está igual moralmente derrotado que los panistas y que los priistas. Obviamente ahora pues los priistas son los que sacaron la mejor parte de esta elección, tanto en Coahuila como allá en el estado de Hidalgo. Pues yo le pondría a Morena aquí el nuevo Partido Popular Socialista, un PPS. Bueno, pues aquí estamos con Judith. Le damos la bienvenida a José Luis Guevara, secretario del Transporte y Movilidad de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. ¿Nos podrá contar cómo va la movilidad aquí en Hidalgo? Dio una noticia usted recientemente de las pérdidas millonarias que tuvo el Tuxubús. Muy buenas tardes. Hola a todos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por la invitación, estimado René. Pues días muy interesantes, ya lo comentaban ustedes. Ha habido algunas noticias que no han llamado tanto la atención, pero que son muy relevantes, particularmente en materia de movilidad y transporte. Les quiero compartir que el día de antier que estuvimos en el Congreso coincidió con que unas horas antes la legislatura del estado de Hidalgo había aprobado el dictamen, la minuta enviada por el Congreso de la Unión, en donde prácticamente, para decirlo de manera muy resumida, el derecho a la movilidad y a la seguridad vial se va a convertir, si la mayoría de las legislaturas del país así lo aprueban, en un derecho constitucional. Esto es un tema muy relevante porque tiene implicaciones muy grandes y las va a tener para todo el país. Se ha hablado poco, hemos hablado más de temas efectivamente electorales, como es normal, pero el tema del derecho a la movilidad tiene implicaciones muy grandes porque de ser aprobado, y todo parece indicar que así será, va a tener que conllevar la creación de la aprobación y la discusión, por supuesto, de una ley general de movilidad y seguridad vial para el país y la adecuación de los marcos constitucionales y legales de cada uno de los estados. En ese sentido, por eso quise comentarlo, porque es un tema de índole nacional, nos está llamando. Yo tengo la oportunidad de ser secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, donde estamos los titulares de movilidad y transporte de los estados, y pues este tema es un reto bien importante, y esto lo relaciono un poco con la comparecencia en la que estuvimos, que tuvimos ante el Congreso del Estado, porque nos preguntan, como es normal, pues cómo va el transporte convencional, cómo va el transporte masivo, cómo va la movilidad sustentable. Y pues de entrada, por ejemplo, en el transporte masivo, pues lo primero que les tenemos que decir es que vamos bien. En el caso del Tuxobús, por ejemplo, se está consolidando prácticamente el rescate que llevamos a cabo ya hace un año, pero nada más que con la situación de que traemos el 30% de pasajeros de los que deberíamos de traer, y por lo tanto traemos el 30% de los ingresos de los que debíamos de tener, y esta les quiero compartir que es una situación nacional muy grave. Todos los sistemas de transporte masivo, y ahorita hablaré de los convencional, en todo el país, y por cierto en todo el mundo, están colapsados desde el punto de vista financiero. Vemos noticias donde vemos que el metro de Nueva York
pide miles de millones de dólares, ¿no? Para poder salir adelante, porque si no va a tener que reducir corrida, pues estamos igual. Pero además lo peor es que con el tema del distanciamiento social debemos de prestar servicios de transporte que no superen, en el caso de Hidalgo, el 50% del cupo de las unidades, así es que ni siquiera podemos trabajar en eficiencia. Es que es muy difícil, pero bueno, no quiero con esto decir que todos sean malos noticias, por supuesto que no. En el caso de Hidalgo logramos el rescate del Tuzobús, ahorita hace algunos años, hace 10 años, todos los sistemas BRS del país y BRTs estaban en moda y estaban pensando en cómo hacerlos. Ahora en todo el país lo que estamos viendo es cómo los rescatamos, porque en su momento quienes los plantearon esos sistemas BRTs, pues hubo cosas que no contemplaron y ahora pues prácticamente todos los BRTs del país han estado pasando por ese tipo de procesos, salvo los de la Ciudad de México, el famoso Metrobús. Pero bueno, eso fue uno de los temas que hablamos. También nos preguntaron del transporte convencional, pues lo mismo, estamos implementando las medidas sanitarias en el COVID, pero también, ¿qué creen? Pues los transportistas traen el 30% de ingresos, entonces transportistas y choferes están llevando muchísimo menos dinero a la casa, y eso directamente está pegando, por ejemplo, en el mantenimiento de las unidades, porque ahorita incluso reparaciones mayores se les llega a descomponer. Me refiero al transportista común y corriente, no me refiero a los grandes conglomerados, que en el caso de Hidalgo solo las concesiones no más del 10% están en empresas, el 90% lo tienen personas físicas. Entonces, no tienen para las reparaciones mayores. Y pues también nos preguntaron en el caso de las ciclovías, les dijimos algunas cosas que estamos haciendo, el tema de Muévete en Bici ya en Hidalgo está documentando y le estamos dando un credencial a los ciclistas, ya se pueden entrar al Tuzobús con bicicleta, estamos construyendo biciestacionamientos, llevamos 22 kilómetros de ciclovías, pero nos piden más ciclovías y tienen toda la razón, lo que no tenemos son recursos, son pocos los estados. Por ejemplo, la Ciudad de México sí tiene un recurso específico para la construcción de ciclovías, Hidalgo no lo tiene, así es que tenemos que ligarnos con la Secretaría de Obras Públicas para que dentro de las vialidades, las obras que ellos están llevando a cabo, ya se destine no solo la parte de peatones, por supuesto, sino también de ciclovías. Así es que los retos son muy grandes, y ahora esto, convirtiéndolo en un derecho constitucional, si el derecho constitucional sin ley no es suficiente, y ley general sin política pública nacional no es suficiente, y política pública sin recursos, pues no es política pública, son buenos deseos. Así es que vienen temas bien interesantes y bueno, son algunos de los temas que quise compartirles en este comentario. José Luis, buenas tardes, soy Judith Sánchez Reyes. Oye, José Luis, ¿cómo te fue realmente en la comparecencia que tuviste ante el Congreso local de aquí de Hidalgo? ¿Y qué tiene que ver también la cuestión de los recursos? Bien lo acabas de decir, o sea, las políticas, las ideas, para poder concretarlas se necesitan recursos. En ese sentido, aquí en Pachuca, ¿cómo están con ese asunto de la transparencia? Que creo que también es un tema muy, digamos, muy sensible y que muchos de los ciudadanos en todo el país siempre están con que, bueno, hay recursos, pero ¿cómo los aplican? Y cómo saber si realmente todos esos retos a los que tú acabas de referirte se pueden en un momento dado no solamente quedarse como proyectos, sino realmente ya como acciones materializadas. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Mira, yo qué te podría decir, no podría yo calificar personalmente cómo me fue en el Congreso. Lo que sí te diría es que fue un diálogo muy interesante. Tuvimos un diálogo muy constructivo, muy respetuoso. Los puntos fueron muy particulares, las preguntas que hicieron los diputados. Venimos de un trabajo que ha hecho el gobernador Omar Fayad, que empieza en el 2016 con la creación de la Secretaría de Movilidad y Transporte, en el 2018 la nueva ley de movilidad y transporte del Estado, que ya incorpora en su pirámide de movilidad, por ejemplo, poner al peatón, al ciclista por encima del vehículo particular. Estamos teniendo problemas con el audio. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Sí, yo escucho bien. ¿Sí? Ahí estás. Muy bien. Sí. Y entonces ha habido un trabajo, creo yo, muy productivo de parte del gobernador. Así es que lo que nosotros percibimos de parte del Congreso, más que una comparecencia, digamos, dura, difícil, más bien es cómo le hacemos juntos, tanto el legislativo como el ejecutivo, pues para sacar todos los retos que traemos en movilidad. Y eso da mucho gusto. Mira, la verdad es que hemos trabajado muy de cerca del Congreso y hemos trabajado muy de cerca de la gente. Desde la ley
fue una ley que se platicó, que se sensibilizó con la sociedad civil, pasando por el reglamento se hicieron foros para la estrategia integral de movilidad, hicimos foros incluso electrónicos, y toda esta dinámica ha permitido el enfoque hacia la movilidad sea también ya más técnico y no un enfoque, digamos, partidista o otro tipo de enfoques que dañan al transporte público. Creo que ha ayudado mucho, por ejemplo, la decisión del gobernador Fayad de haber hecho público el padrón de concesionarios del transporte público. Prácticamente somos de los únicos estados que han publicado ese padrón, que era uno de los secretos mejor guardados de la administración pública estatal. Y pues mire, francamente, pues nosotros prácticamente no hemos dado concesiones. Para que tengan una idea, se daban 800 concesiones por año de transporte público en el estado de Hidalgo. En este 2020 no hemos dado ni una, y en el año pasado dimos 2 a una comunidad indígena. Entonces, pues pasar de 800 concesiones a 0 o a 2, pues sí es un cambio, y hay un mensaje ahí, hay un mensaje de transparencia, por supuesto el haber publicado el padrón de concesionarios, y eso quita presión política y manda, considero yo, el mensaje correcto, que es necesitamos cambiarle el ritmo y la forma en la que se hacían las cosas en transporte, porque ya no aguanta el transporte que las decisiones se sigan tomando con criterios políticos, o incluso con otro tipo de criterios, que no quiero ir más allá, pero pues la gente hay que platicar con ella, a ver qué piensa y qué dice, y bueno, históricamente el tema del transporte siempre ha tenido muchos retos, ¿no? José Luis, muy buenas. Disculpa, ¿cómo ven ustedes el tema de la pandemia y cómo le impacta al transporte público? Porque ciertamente los concesionarios están acostumbrados a ganar un cierto pasaje diariamente. Hoy con el cierre de escuelas, con el cierre de comercios y todo este rollo, obviamente pues ha venido en decremento este dinero que tienen ellos. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo ven ustedes las acciones del gobierno que han implementado y que se reflejaron en las elecciones que acaban de pasar? Mira, lo primero es, hicimos un estudio en la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad junto con el WRI, muy interesante. Para agosto, todos los sistemas de transporte del país ya deberían de haber traído un déficit en ingresos de 10,000 millones de pesos. Ya estamos pues en octubre, así es que vamos sacando las cuentas, se está acumulando un déficit de ingresos muy importante. Operar en la pandemia, y vuelvo a insistir, es un reto, porque tenemos que tener unidades no tan llenas, en el caso de Hidalgo 50%, pero pues los operadores siguen siendo los mismos, el pago de unidades, el mantenimiento, por supuesto la tarifa no la podemos incrementar, al menos no en la proporción en la que se requeriría. Tenemos lugares en donde yo creo que el promedio debe de andar entre el 30% de pasajeros. Así es que el reto, yo sí quisiera, y te digo con mucha humildad, creo que no hemos respondido todavía qué va a pasar con esto. Estamos ahorita reaccionando, manteniendo los sistemas operativos, funcionando, haciendo inversiones de parte de todos los gobiernos, estatales sobre todo, pero hasta ahí vamos. Hemos estado dialogando con la federación en el sentido de que se requieren recursos federales a los estados que se asignen de forma transparente para poder sostener los sistemas de transporte, porque de otra manera es insostenible, lo diría yo, en el mediano y largo plazo esta situación. No es una situación fácil, estamos en una crisis, y además quiero aclarar, todos los sectores están en crisis, pero estoy hablando en este caso particular, en el caso del transporte, y creo yo que el esfuerzo que ha hecho el gobernador Omar Fayad en estos temas, ya hablamos ya de transparencia, el Tusobús, por ejemplo, en la encuesta que lleva a cabo el INEGI, pues fue el sistema de transporte masivo que más ha crecido en su aprobación desde que se mide esto ya hace alrededor de 5 encuestas. Nunca un sistema había crecido tanto, creció 12 puntos. ¿Y por qué lo vemos? Pues porque tomamos una flota en el rescate que de 134 unidades, 90 prácticamente solo servían, y las 90 digo casi chatarra, y le hemos invertido en la parte de rehabilitación, de puesta a punto de la flota, y la gente lo siente.
la gente lo ve, los propios transportistas. Una acción interesante y más en pandemia fue haber descentralizado los servicios. Antes los trámites solo se podían hacer en Pachuca, hoy se pueden hacer en Pachuca y en otras 6 regiones del estado. Además, ya muchos trámites los podemos hacer en línea y además tenemos una unidad móvil que llevamos a los municipios más alejados. Todo esto está apoyando y obviamente creo que al final pues la gente lo siente, la gente lo ve, lo vive y eso ayuda mucho. Más bien no enfocaría yo el tema electoral, pero sí en términos de la aprobación y de cómo la gente ve las cosas que está llevando a cabo el gobernador, creo que eso se siente. Bueno, el electoral ya se vio, ¿no? Ya no hay mucho que hacer. Pues yo mira, quisiera preguntarle, ahí hay muchas lecturas. Yo lo que les diría es que tenemos un gobernador que trabaja, que se mete en sus temas, lo vemos en el tema de salud, medidas fuertes como el hoy no circula sanitario, que todo el mundo, desde digamos en los círculos más políticos, pues fue muy polémico, pero que al final sí nos permitió detener el crecimiento en temas del contagio del COVID. El hecho de que el gobernador personalmente estuviera revisando y supervisando hospitales, pues se contagió, fue de los primeros que se contagió el gobernador, pues precisamente porque está ahí metido en los asuntos. Y puedo hablar de los de salud, pero también de los educativos. Hidalgo es prácticamente el único estado que está entregando todos materiales escolares prácticamente ya hasta las universidades. Todo este tipo de apoyos que se dan, insisto, creo que están funcionando, la gente lo ve, tienes un gobernador que está haciendo obra pública muy grande y bueno, pues uno de los temas es el asunto de movilidad, pero yo considero, no me gusta mucho, no me corresponde a mí meterme en los temas electorales, pero sí me parece que el esfuerzo que ha hecho el gobernador, la manera en la que ha trabajado las cosas, está dando resultados. Son 4 años de una administración y pues trae muy buen ritmo el señor gobernador y creo que no va a parar hasta el último día de su administración. sí, dentro de los proyectos que pueden realizarse, ¿se contempla un tren México-Pachuca o una construcción de un modelo de transporte masivo no contaminante? No sé, un sistema de transporte eléctrico, llámese tranvía o híbrido, no sé, no están dentro de los proyectos a desarrollar en esta administración y dejarlo para la siguiente, para su continuación. Creo, ahí hay 3 temas bien interesantes. Primero, mucho se ha hablado de la relación y de la manera en la que el gobernador ha construido una relación con el gobierno federal y particularmente con el presidente López Obrador. Esta relación ha sido una relación muy respetuosa. El gobernador lo ha dicho claramente: yo soy el gobernador de todos los hidalguenses y como gobernador de todos los hidalguenses me tengo que vincular de la mejor manera posible con el gobierno federal y quiero ser un ejemplo de la manera en la que un estado se vincula. Y creo que ese diálogo que tenemos con ellos rinde frutos. Tenemos una mesa con SEDATU, con SCT. El gobernador planteó ahí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el aeropuerto de Felipe Ángeles, el aeropuerto que va a estar en Santa Lucía, planteó varios proyectos: la ampliación de la autopista México-Pachuca, la construcción de un centro de transferencia modal en Tizayuca, planteó un autobús, un BRS Pachuca-Tizayuca, y planteó la utilización del derecho de vía que ya existe, porque ya existe, más que no se usa, que va desde Telles, digamos la zona metropolitana de Pachuca, hasta el aeropuerto de Santa Lucía, para de ahí poder conectar con la Ciudad de México. Este planteamiento que hizo el gobernador tuvo eco en el gobierno federal y hoy nos enteramos hace algunas semanas, un par de semanas, que ya se aprobaron casi 40 millones de pesos para los estudios de prefactibilidad de este tren que planteas. Y la verdad es que todavía no se define la tecnología, el tipo de tren, ¿no? Ahorita lo que van a hacer son los estudios de prefactibilidad, pero sería muy importante que ese tren fuera un tren sustentable, fuera un tren que no contaminara y que además fuera un motor también para el desarrollo de la zona sur del estado. Pero hago este planteamiento porque creo que ahí es un ejemplo de cómo sí funciona cuando hay coordinación.
de cómo el hecho de que haya ese diálogo y esa buena relación entre el gobernador y el presidente de la República, pues al final rinde resultados. Hoy ya vemos estos estudios de prefactibilidad y creo que hay una última lección que quisiera yo ver en este tren. Este tren, no, si se construye, no le va a tocar inaugurarlo al gobernador Omar Fayad, pero la buena política y las acciones, y más en temas de movilidad, pues tienen que ver mucho más allá de los sexenios y de los periodos del gobierno. Este tren, probablemente al gobernador le toca aportar la idea, apoyar, impulsar, en una de esas hasta poner alguna primera piedra o ver cómo empieza el proyecto, pero muy difícilmente en 2 años le va a tocar que se consolide. Pero es que así tienen que pensar y así tenemos que pensar todos los servidores públicos hacia futuro, porque si solo estamos pensando en obras que se puedan inaugurar y concluir en el mismo periodo de gobierno, pues no vamos a lograr, y pues casi siempre los trenes tardan más que los periodos de gobierno, así es que creo que esa es la visión que debe de imperar, no solo en movilidad, en muchas otras áreas, pero es un buen ejemplo. Arturo Suárez, ¿querías preguntar? Sí, don José Luis, buenas tardes. Sí, algunos trenes son difíciles de que los inaugure una administración y algunos hasta 2 o 3, ¿no? Ahí tenemos ejemplos como el de México-Toluca, que pues ahí sigue y simple y sencillamente no hay dinero que alcance. Pero mi pregunta va en ese sentido de los dineros. Hablaba usted de, pues, no hay dineros que alcancen y parar el transporte público es parar una ciudad por completo. Hay posibilidad de que el gobierno sí les dé más recursos para el transporte en el estado y además qué tan factible es los créditos privados en este momento tan complicado para todo el mundo y para el transporte público, por supuesto. Mira, yo diría en primer término que por el importe de los montos que les compartía yo que se han ido acumulando en los déficits, no existe o difícilmente hay un estado que pueda soportar esta carga financiera. Sí requiere venir, por eso es muy oportuno la aprobación del derecho a la movilidad, porque sí se van a requerir recursos federales. Es inviable que los estados destinen, porque estamos hablando de miles de millones de pesos, claro. Pues no hay un estado que pueda hacerlo, al menos no de manera permanente. Ahí el asunto, don José Luis, sí, ahí el asunto, don José Luis, es el gobierno en este sentido de la austeridad republicana va a querer darle recursos cuando no quiere soltar un solo centavo para obras que no sean de ellos. Por el momento no hemos recibido recursos. En el diálogo que tenemos con ellos, no ha habido todavía una luz verde para esos recursos, lo digo con toda claridad y sin hacer ningún tipo de juicio, pero sí se requieren. Se requieren porque hablabas de los créditos. Sí hay créditos, el crédito está fluyendo para ciertos sectores y justamente ahorita en Hidalgo estamos trabajando fuerte para poder ayudar con créditos, sobre todo para la sustitución de unidades, porque ya muchos transportistas les toca cambiar su unidad y necesitamos acercarles la parte financiera, ahí estamos trabajando fuerte y sí, esa es una parte que sí se puede atender, pero vuelvo a insistir, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los montos más grandes? Los montos más grandes, por ejemplo, combustibles. En algún momento, recuerdan, cuando empieza la pandemia, los combustibles, la gasolina particularmente bajó mucho. Eso durante un par de meses fue un colchón que tuvieron los transportistas para su operación, porque el combustible estaba prácticamente a 2/3 partes de lo que costaba antes de la pandemia, pero eso duró 2 meses. Y hoy ya los combustibles ya regresaron al mismo nivel de precios que estábamos antes de la pandemia, nada más que la gente sigue en 30 y 40%. Pero además hay un tema, Arturo, lo que nosotros estamos previendo es que en el mediano plazo no regresen las actividades como estaban antes. O sea, difícilmente vamos a ver, por ejemplo, el Tusobús, esos 110,000 pasajeros que teníamos todos los días, porque parece que ya hay cambios estructurales en las formas de vida de las personas. Esto quiere decir que ya muchas empresas, instituciones, ya van a dejar que una buena parte de sus trabajadores, probablemente no todos, hagan el trabajo en casa. Eso quiere decir que vamos a ver un cambio en los hábitos de consumo.
que vamos a ver un cambio en los hábitos turísticos, por ejemplo. Entonces, es muy probable, ojo con esto, que ya no regresemos a estos índices hasta dentro de muchos años, en donde el cambio poblacional nos lleve ahí. Pero si esto es real y si se confirma que en buena parte hay cambios estructurales, estamos hablando de problemas muy serios, porque el parque vehicular, por ejemplo, está diseñado para los números de antes. La cantidad de vehículos, desde el transporte masivo, el transporte colectivo, los taxis, están diseñados para la demanda de pasajeros de antes. ¿Qué pasa si ya no regresamos a esos números? Es una de las preguntas que nos estamos planteando. Secretario, ¿qué programas de colaboración hay entre Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México, que viene siendo el Valle de México? Es una pregunta muy buena, porque pues aquí los compañeros, bueno, uno está en la Ciudad de México, ¿qué colaboración hay entre la Secretaría del Estado de México y la Ciudad de México? Y mi segunda pregunta sería, recientemente el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, le está siguiendo pues destituyó al secretario de Movilidad de Puebla por un desfalco. Tú en su momento colaboraste, bueno, tuvieron un encuentro con la Cámara de Senadores allá en México. ¿Qué opinión te merece al respecto? Esas dos preguntas serían mías. Muchas gracias. Bueno, tanto el titular del Estado de México, que por cierto hubo cambios recientemente en el Estado de México en la titularidad de la Secretaría, incluso hicieron un cambio a su ley orgánica. El secretario también de la Ciudad de México, participamos en una comisión, esta comisión técnica de movilidad sesiona, probablemente no con la frecuencia que quisiéramos, pero sí hay un trabajo técnico de nuestros equipos y ahí pues se ven una serie de cuestiones. Francamente son de los temas que están en la agenda pendiente, porque creo que para la pandemia todos nos metimos cada quien en sus asuntos de sus estados, logramos que la AMAMS, por ejemplo, sí estuviera sesionando, pero creo que el diálogo podría incluso ser más rico, lo digo también en un ejercicio de autocrítica. Creo que podemos hacer muchas más cosas las tres entidades. Ahora, últimamente hemos estado con el asunto del Fondo Metropolitano, que va a desaparecer, y ese es otro tema en donde todos apostábamos y buscábamos recursos en ese Fondo Metropolitano. Hoy estamos bajo cierta incertidumbre. Y bueno, pues sobre el Estado de Puebla no lo sabía, René, que habían destituido, pero bueno, el tema del transporte históricamente ha sido un tema que a la gente no le gusta por opaco. Esa es la realidad. Y transitar por una titularidad de una Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado que sea, es todo un reto, y es todo un reto hacerlo sin que haya señalamientos, lo digo con toda claridad. Tiene que haber una decisión muy importante de combate a la corrupción, poner muy clara la distancia entre los intereses de los concesionarios legítimos, pero también entre la autoridad. Y nosotros como secretarios debemos de mantener una relación siempre respetuosa, constructiva, pero también mantener esa distancia sana, lo digo, porque, bueno, pues después vienen cosas raras. Les comentaba hace rato el tema del gobernador. Pues si nosotros damos una concesión, pues inmediatamente es pública porque lo tenemos que publicar. Creo que hacia allá tenemos que apostarle, hacia la transparencia en la toma de decisiones de todos los sentidos. Ahora nosotros con el programa de ordenamiento del transporte en Hidalgo, les pongo un ejemplo, se están haciendo estudios técnicos en los 84 municipios. Bueno, los ingenieros llevan hasta cámaras para grabar la elaboración de los estudios y que quede incluso ese antecedente para que si después tomamos la decisión de ampliar una ruta, no se pueda cuestionar que el trabajo técnico efectivamente se realizó. Es hasta este grado que tenemos que llevar nuestras decisiones para dar, insisto, transparencia y certidumbre, porque llevamos muchos años de opacidad en donde el amiguismo, el influyentismo y otro tipo de intereses prevalecían en el transporte, se convirtió en mecanismos para el pago de compromisos políticos y de otro tipo de compromisos. Se digo con toda franqueza, porque afortunadamente nosotros no le hemos entrado a esos temas. Así es que queremos seguir por ese camino y creo yo, sin de ninguna manera considerarnos un modelo,
en ese sentido cada quien y cada estado es respetuoso, pero sí creo que tenemos que valorar muy bien cómo le hacemos para cambiarle el rostro al tema del transporte y de la movilidad. José Luis, tocaste un tema muy interesante que finalmente lo pudiste ampliar, que tiene que ver obviamente con la salud, ¿no? O sea, la seguridad sanitaria que en este momento se requiere precisamente por la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial. Pero también otro punto que es de suma preocupación, ¿no? Sobre todo para los usuarios, tiene que ver precisamente con el asunto de la seguridad. ¿Qué onda con la seguridad en el transporte? Realmente los hidalguenses, al momento de hacer sus trayectos al trabajo, a la escuela, y la poca movilidad que existe en este momento por esta circunstancia que estamos viviendo, ¿realmente existe seguridad para evitar asaltos, para evitar también la cuestión de los secuestros, las extorsiones a los transportistas? ¿Cómo está ese asunto? Mira, aquí, en los temas de seguridad, primero que nada, nunca se puede cantar victoria, es al corte del día de hoy, ¿verdad? Así es. Sabemos que lo que ganamos, si nos descuidamos un solo día, lo podemos perder. Entonces, lo que te podría comentar es que al día de hoy, afortunadamente, Hidalgo no tiene ese tipo de problemas. Eso no quiere decir que no haya habido casos muy aislados. En Pachuca, por ejemplo, hace quizá 10 meses, tuvimos un par de casos de asaltos en rutas muy particulares. Inmediatamente los concesionarios nos plantearon, hicimos una estrategia conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con los propios concesionarios, le apretamos y logramos detener esa situación, pero en cuanto surgió, lo paramos. En el sur del estado, y particularmente en el municipio de Tizayuca, sí llegamos a tener algunos casos de robo de unidades, no precisamente de asalto a los pasajeros, sino de robo de vehículos, pues que se llevan para deshuesarlos, para desaparecerlos. Pensamos en algún área de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Insisto, si hemos tenido casos, y cada caso es lamentable, no podemos menospreciar, con una persona, con un chofer que nos asalten, con un chofer que nos maten, pues siempre ya será un caso lamentable. Pero sí, el contraste, valga la expresión, entre lo que sucede en las entidades vecinas al estado de Hidalgo y el estado de Hidalgo es muy grande. Y lo digo afortunadamente, pero también lo vuelvo a insistir al día de hoy. Porque si nosotros nos confiamos, si nosotros perdemos esa comunicación que tenemos con concesionarios, yo aquí en el teléfono tengo a prácticamente todos los representantes del estado de Hidalgo, tenemos chats específicos con Seguridad Pública Estatal, cuando sucede algo inmediatamente nos lo reportan, tenemos un representante de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el C5I del gobierno del estado para que inmediatamente ante cualquier situación podemos reaccionar rápido. Todas las cámaras del Tuzobús, casi 800, están conectadas al C5I y podemos reaccionar de manera muy rápida. Tenemos, por ejemplo, varios protocolos, uno de ellos el protocolo naranja, en donde las estaciones del Tuzobús son zonas seguras para las mujeres, no solo las usuarias, sino estamos hablando de que el Tuzobús es la columna vertebral de Pachuca. Entonces, cualquier usuaria o no usuaria sabe que frente a cualquier tipo de riesgo acude a esa zona naranja e inmediatamente tenemos toda la infraestructura, la vigilancia de la Policía Industrial Bancaria del Estado, inmediatamente se aplica ese protocolo naranja para proteger a las mujeres. Todo esto nos ha servido para que podamos reaccionar muy rápido. No toleramos eso sí, te puedo poner, por ejemplo, la regla, tenemos un Tuzobús que circula por las noches y mucha gente nos decía, oye, ¿vas a dejar subir a los chavos que traen a lo mejor algunos alcoholes? Les decimos que sí se pueden subir, siempre y cuando no generen un problema. Y yo prefiero que se suban al transporte público a que manejen y por eso hemos tenido tantas tragedias. La única regla que sí tenemos es a la primera, no hay una segunda, primera situación en donde se ponga el riesgo de los pasajeros, se detiene la unidad y se le llama a la fuerza policial, inmediatamente. Entonces, este tipo de cosas creo que nos han dado resultado. Al día de hoy. Pues muchas gracias. Una última ronda, mi querido secretario. Y yo, de mi parte, nomás te preguntaría, ¿cómo va el tema, el no rotundo a las aplicaciones en Hidalgo? Se ha caracterizado el Estado por decirle no a Uber y a otro tipo de aplicaciones en comparación con la Ciudad de México y el Estado de México.
¿Sigue vigente esa prohibición? Bueno, lo primero que diría es, nosotros no hemos dado un no rotundo a las aplicaciones móviles. Más bien, la legislación del Estado de Hidalgo permite la existencia y la operación de aplicaciones móviles siempre y cuando lo hagan con vehículos concesionados, con vehículos debidamente concesionados que cuenten con toda la normatividad que en Hidalgo se solicita para la prestación del servicio individual. En ese sentido, más que un no rotundo a ciertas empresas o lo que nosotros apostamos es a que sea el propio transporte individual, los taxis, bajo un compromiso de calidad y bajo un compromiso de prestación de servicio, quien pueda hacer este tipo de servicios. Hoy estamos muy cercanos a poder ya lanzar la aplicación móvil, el taxímetro digital y el botón de pánico para los taxis del estado de Hidalgo, porque cuando algo no funciona o no funciona como no quisiéramos, pues la primera opción, a mí siempre me enseñaron, es trata de arreglarlo, trata de que funcione, no tirarlo a la basura. Entonces, si nuestros taxis tienen muchas áreas de oportunidad y la gente demanda ciertos cambios, como es la utilización de la tecnología, las aplicaciones móviles, etcétera, pues vamos a apostarle a nuestros taxis, porque si le apostamos a otro tipo de modelos, entonces lo que hacemos es nuestros taxis los dejamos igual, esos irían envejeciendo, se irían yendo, digamos, como ha pasado en muchos estados, y en realidad entonces lo que haríamos sería un cambio de modelo. Entonces lo que queremos es que sean ellos quienes hagan el cambio, y en ese sentido, René, están comprometidos y son conscientes de que o le echan ganas o las cosas se le van a complicar. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, muy buenos temas, buen manejo de tema y buen proyecto para futuro y que no nada más sea para este gobierno. Buen propósito. Bueno, gracias, gobernador. Perdón, secretario. Gracias por la entrevista, te agradecemos mucho. Y pues obviamente estás invitado a todo lo que vayamos haciendo aquí junto con René. Qué amables son, gracias por la invitación. Yo siempre estoy a sus órdenes y sobre todo de poder platicar los grandes logros que ha tenido el gobernador Omar Fayad. Estoy a sus órdenes, tengan todos un buen día. Gracias. Bye, bye. Igualmente, gracias. Muy buenas tardes. Interesante tema, ¿no? Arturo, ya. Pues la movilidad siempre es. Exacto. Pues bueno, ¿qué a nuestros televidentes y lectores, qué tal les ha parecido esta transmisión? Porque si se fijan, estamos transmitiendo aquí, ¿cómo se llama? En casa. En casa de René, pero Renecito es nuestro anfitrión. Artesanalmente estamos aquí, pero con toda la tecnología propia. Si me permites, Bruno, hay que agradecer, mando un agradecimiento a nuestros futuros patrocinadores, a Self Fashion y a Oro Fashion. Ojalá se animen a seguir, que nos patrocinen este programa. Ellos se dedican a la venta de accesorios telefónicos en cualquier plaza de Pachuca y sus alrededores de Hidalgo. Self Fashion y Oro Fashion están ahí en sus órdenes. Perfecto. Pues vamos. ¿cómo se llama? Los patrocinadores de Sí a las Buenas Noticias, mi querida Judith, cuéntanos un poco de tus patrocinadores. Bueno, pues nosotros tenemos ahí algunos que tienen que ver marcos y marcos, muchos comercios locales, colegas, que yo creo que ahorita es muy, muy buen momento también de apoyarlos, ¿no? A los comerciantes, a los emprendedores, a Yuyis, a muchos comercios locales, que a lo mejor ahorita estamos como en plática, pero en las transmisiones de Sí a las Buenas Noticias, pues ahí se van a ir dando cuenta de la diversidad de productos que queremos difundir y hacer una alianza ahí de sinergia. Pero, ¿cómo localizan así a las buenas noticias? Pues así, Sí a las Buenas Noticias con Judith Sánchez Reyes, todos los viernes en punto de las 3:30 de la tarde. Pues tenemos ahí información diversa, ¿no? Ya saben, contenido positivo. Nosotros nos dedicamos a dar buenas noticias. Así es, mi querida Judith. Y bueno, por acá está Arturo Suárez, que se nos ha estado cayendo. La señal. Don Arturo, se le cae la señal a don Arturo. Aquí estamos. Oye, Bueno, sí, Arturo. haciendo malabares aquí en casa con esto del internet, pero la verdad es que ya no escuché la última parte. Si me dicen en qué vamos.
Con mucho gusto. Ya nos estábamos despidiendo, Arturo. Era la ¿Ya última estamos ronda. despidiendo? Oye, no, Estamos pues, en la última ronda, Arturo. ¿Algún comentario que tengas? Algún tema, comentario que quieras para cerrar esta ronda, este programa. No sé, algún tema. pues fíjate, primero, pues agradecerles la invitación para comentar con ustedes. Después, qué interesante es este tema del transporte. Como decía el secretario, pues realmente la vida en esta nueva, yo no digo nueva normalidad, sino nueva realidad en la que nos estamos pues intentando meter, pues esto habrá cambiado y veremos qué sucede con todo esto. Y pues la parte política, ¿no? Yo creo que rescatar esto de qué buen trabajo en esto de las relaciones con el gobierno federal ha hecho el gobernador Omar Fayad, independientemente del partido que sea. Creo que es uno de los pocos gobernadores que tiene una buena relación con el gobierno federal, que déjame decirte que es muy difícil tener en este momento una relación buena con el gobierno federal. Seguramente veremos alguna ruptura más adelante, pero tendrá que ver con la parte meramente político y anteponer la parte de la ciudadanía, ¿no? Creo que muchos gobernadores no están haciendo eso. Son gobernadores y son presidentes, es el presidente de todos los mexicanos, son los gobernadores de todos los que habitan los estados. Yo creo que ese sería mi comentario final, René, amigos de la mesa, Judith, un gusto verlos. Parece que ahorita lo que acabas de tocar, Arturo, me parece muy acertado y bien lo puso sobre la mesa el secretario de Seguridad de aquí de Hidalgo, José Luis Guevara. O sea, esta visión de realmente anteponer el beneficio, ¿no? Y los proyectos a futuro para los habitantes de cualquier estado, de cualquier municipio, eso se me hace muy bien. Y si eso lo están teniendo ellos como funcionarios públicos, es porque desde la cabeza así lo marcan, porque si no, entonces sí estarían solamente pensando en lo político y a lo mejor también los resultados electorales no hubieran sido los mismos que tenemos o que tuvimos la semana pasada, en este caso aquí en Hidalgo y por supuesto en Coahuila. A lo mejor Coahuila se maneja de otra manera, pero en Pachuca sí. Entonces ahora sí que me latió mucho que José Luis dijera, a ver, no importa si estamos haciendo ahorita un proyecto que a lo mejor va a tener, ya realmente se va a materializar a 2, 3, 4 años, no importa, o sea, estamos poniendo la primera piedra y eso es lo importante, ¿no? Que al final del día ellos, independientemente de ser funcionarios públicos, pues también son habitantes, también son ciudadanos y también de alguna manera, de alguna forma, pues también van a disfrutar, vaya, de estos beneficios, y yo creo que eso es muy importante, y pocos servidores, pocos políticos tienen esa visión. Sí, la propuesta suena muy interesante y ojalá que se haga y que se cumpla, porque si no, va a llegar el próximo gobernador de otro partido político y lleva consulta si se lleva o no la obra que se propuso, va a valer queso. O sea, yo entiendo que Omar Fayad ha sido político desde hace mucho tiempo. Yo lo conocí cuando creo que era jefe de la Policía Federal, cuando fue Francisco Labastida Ochoa, secretario de Gobernación. Él llegó a aportar un informe de policía a Omar Fayad. Ahí lo conocí en las mañanas. Ahí había mañanera en la Secretaría de Gobernación, porque ustedes saben muy bien que en Gobernación no hay entrevistas, no hay boletín, no hay información. Entonces los reporteros de aquella época, estoy hablando de 1994, 96, algo así, teníamos que hacer mañaneras. Yo iba ahí al estacionamiento de Gobernación, a hacer las entrevistas a los... A chacalear a los... Al chacaleo, ¿no? Y entonces, a partir de entonces, ahí se construyó el primer muro dentro de la Secretaría de Gobernación. Pregúntenle a los compañeros de Gobernación, ¿quién creó un muro ahí? El hecho de estamos en este programa porque lo transmite Bruno de Vaya Comunicación de lunes a viernes, aquí concretamente porque, bueno, el pronóstico que hicimos en este programa al principio fue de que el PRI iba a recuperar. Nos faltó otro compañero, Roberto Mendoza. Roberto Mendoza, le ganamos la apuesta. Y además, para cerrar este programa, sí me gustaría el pronóstico, dejarlo de una vez asentado. ¿Cuál sería el pronóstico de cada uno de nosotros para las elecciones del 2021, que son las intermedias? Se juegan 15 gobernaturas, se juegan 30 congresos estatales, ayuntamientos en el país y muchos cargos a nivel municipal y estatal. También no hay que perder de ojo la Cámara de Diputados, son en San Lázaro, van a estar renovados ahí. ¿Cuál sería el pronóstico? Judith,
que empiece, ¿cómo va el pronóstico para el 2021? Bueno, lo que pasa es que, a ver, de aquí a julio del 2021 pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sin embargo, tentativamente yo siento que sí va a haber de alguna manera una lucha entre Morena y quizá el PRI, porque bueno, ahora con estos resultados electorales, como que el muerto medio resucitó, ¿no? Porque realmente en ese momento no tenemos oposición, no hay oposición al gobierno federal. Sin embargo, sí ya ha habido mucha manifestación de molestia de los electores en muchos sentidos. Entonces yo creo que sí va a ser como un descalabro a Morena, aunque como te digo, de aquí a esa fecha, pues hay que también ver qué maquinaria se va a echar a andar desde varios frentes del gobierno federal. Bruno, tu pronóstico. Mi pronóstico, pierde Morena la mayoría en la Cámara de Diputados. Gubernaturas, yo creo que el MC va a dar algunas sorpresas. Pues Sonora seguramente será el PAN o el PRI quien gane. Yo pienso que Alfonso Durazo va a perder estrepitosamente. Y de las demás gubernaturas, el muerto no estaba muerto, más bien se tiraron a muertito, porque cuando tu enemigo está haciendo las cosas mal, déjalo que se estrelle. Ya vendrán las elecciones y ya lo demostraron en Hidalgo y en Coahuila, que finalmente pues, dejaron a Morena irse solitos se estrellaron y pues nada más capitalizaron, ¿no? José Luis. Yo veo a los diputados y funcionarios que hoy ostentan las siglas de Morena, van a ostentar nuevamente las siglas de PRD, las de los nuevos partidos emergentes, van a ser los candidatos porque andan buscando dónde acomodarse para repetir, para no dejar el cargo, no dejar la ubre, seguir siendo políticos sin oficio, sin representatividad del pueblo. Y con muchos beneficios. Y con muchos beneficios. Entonces, yo creo que, bueno, supongo, y con base en lo que sea la oposición que ha demostrado el Movimiento Ciudadano, el PRI, yo siento que está negociando con Andrés Manuel, así que no lo veo que va a ceder algunas plazas y va a ganar el PRI. Va a ganar el PRI a otras. MC, el Partido del Trabajo, va a dar la sorpresa porque se está alejando, dejando un poco a la figura de Andrés Manuel. Ya se sienten adultos, ya crecieron, ya son casi 20 años. Entonces, yo creo que por ahí van a estar las sorpresas. Yo coincido con Bruno, el Partido Popular Socialista, llámese Morena, va a quedar en eso, en un partido con una fuerza mínima, y vamos a ver si dan el salto el Partido Acción Nacional como su primera fuerza política, o el PRI recupera su primera fuerza política, o el Partido Movimiento Ciudadano se convierta en la primera fuerza política, porque realmente esas son los verdaderos que tienen infraestructura y militancia. Arturo, tu pronóstico. Híjole, los estoy escuchando y la verdad es que es muy complicado hacer un pronóstico, pero fíjate que yo, igual que Judith Sánchez, creo que van a pasar muchísimas cosas de aquí a la elección. Evidentemente no estará el factor López Obrador en la boleta, pero tenemos a un presidente que va a jugar, por supuesto, con su partido, con su opción política. Eso es indiscutible. Claro. No es lo mismo estas dos elecciones que lo que vendrá, que serán las gubernaturas y la Cámara de Diputados. Yo no veo por dónde le puedan ganar a Morena un solo curul. No veo todavía en este momento por dónde se le pueda ganar a este partido en la Cámara de Diputados, no así en los estados. En los estados ganará quien le convenga al presidente que gane y vendrán muchas negociaciones como eso dicen. Me parece que el PRI seguirá subiendo, el Partido Acción Nacional. El Partido hace una Acción Nacional como la transmisión de Arturo, o sea, así se detuvieron, no pasó nada. No pasó nada. No va a pasar de ahí. Pues yo siento otra barbacoa para Yo siento que la cartera de López Obrador va a pesar. Va con los programas sociales, dando becas, dando apoyos, dando pavos, lo que es decir, ¿no? Frijol con gorgojo. Va a salir nuevamente el frijol con gorgojo, pero ahora moreno.
Bueno, pues despidamos la transmisión. Sábado. Mi querido René. Anfitrión. Pues ya finalmente yo, en el comentario que aperturé, yo siento que en la Cámara de Diputados va a haber muchas sorpresas, independientemente de las negociaciones que se hagan, de lo que se planche políticamente, yo creo que va a haber muchas sorpresas. Yo apuesto a que el PRI va a regresar al escenario el próximo año, salvo algo muy que se trame ahí con los morenistas, con los vinotintos, pero yo creo que el PRI está resurgiendo con todo para hacerle el contrapeso. Hay que hacer, si echamos un ojo a la historia, en todos los presidentes de la República, en las intermedias, quedan diezmados. Esperemos que esta vez no sea la excepción, para que haya muy buen consenso en la Cámara de Diputados y no haya mucha mayoría como en esta vez fue histórica. Sí, pues siempre las intermedias ha sido un termómetro, ¿no? Que te da más o menos una idea de lo que puede pasar ya para lo que tiene que ver con la elección presidencial. Y pues sí, yo igual pienso que va a haber varios escenarios, varios frentes abiertos. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Por supuesto, muchas gracias, René, por haber sido el anfitrión el día de hoy para este programa. Bravo. Aquí los técnicos, ellos son los técnicos y nosotros somos los rudos, ¿o cómo? Bueno, vamos, Muchas gracias. señores. Sábado. Adiós.